Esa va a ser la coloración de nuestro sistema. Y pasamos a la experiencia número 2. En esta experiencia número 2, fíjense que vamos a colocar ahora, a diferencia de lo que pasaba en la experiencia número 1, que poníamos una concentración conocida de tetróxido de nitrógeno, ahora lo que vamos a hacer es colocar una concentración de dióxido de nitrógeno y 0 de reactivo. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá hablar de reactivo o producto es relativo, va a depender de cómo nosotros ponemos la ecuación y hacia dónde evoluciona el sistema. ¿Sí? En este caso lo correcto sería decir, bueno, esto ahora es el reactivo y esto es el producto. Pero vamos a seguir hablando en forma genérica de que esto va a ser el reactivo y este va a ser el producto para poder comparar una experiencia con la otra. Entonces, lo que hacemos es tratar de predecir qué ocurre cuando ponemos este compuesto inicialmente y nada de tetróxido de nitrógeno. ¿Sí? Suponiendo que la constante de equilibrio de esta ecuación no es infinita, ¿sí? Esto debería degradarse para formar algo de producto. De hecho, sabemos que ocurre eso por la experiencia número 1. Sabemos que vamos a tener en equilibrio siempre algo de producto y siempre algo de reactivo. ¿Sí? Porque esto va a evolucionar ¿hacia dónde? Debería evolucionar hacia el tetróxido de nitrógeno. Sabemos que inicialmente al colocar este gas, que es de color pardo, vamos a tener un sistema que es pardo fuerte, y esto se va a ir aclarando debido a que se va transformando parte de esto en tetróxido de nitrógeno, que es incoloro. ¿Cómo va a ser la relación? Bueno, la relación es la misma porque mantenemos la misma estequiometría, 2:1, es decir, que ahora en vez de sumar acá y restar acá, como tenemos una concentración inicial de este compuesto, ese compuesto se va a tener que degradar. ¿Cuánto? Bueno, se va a degradar 2 veces X, es decir, ponemos un signo negativo. Si esto se degrada 2 veces X, acá tendremos que sumar un valor de X. Quiere decir que yo puedo reorganizar nuevamente qué ocurre en cada caso, es decir, la concentración inicial de dióxido de nitrógeno menos 2X y X en el caso del tetróxido de nitrógeno. Entonces nos preguntan, ¿va a alcanzar el sistema del estado de concentraciones constantes, es decir, el equilibrio? Bueno, sabemos que sí por la experiencia anterior. ¿Sí? En algún momento vamos a alcanzar el valor de equilibrio. Entonces, si el sistema va a alcanzar el estado de concentraciones constantes, ¿se pueden calcular las concentraciones? Y bueno, por supuesto que sí, sabiendo ahora que, como nosotros tuvimos la experiencia número 1, podemos ahora calcular en función de las concentraciones de equilibrio la constante de equilibrio. ¿Sí? O bien podemos hacerlo midiendo de nuevo, como hicimos en la experiencia número 1, la concentración de alguno de los gases o la presión parcial de alguno de los gases. Entonces, si sabemos que las relaciones van a ser esas, y ahora supónganse que ahora me dan como dato el valor de la constante directa y la constante indirecta que dijimos que se obtenían en forma experimental. ¿Sí? Sabiendo que la velocidad directa era la concentración del reactivo por la constante directa y la velocidad indirecta era igual a la constante indirecta por la concentración del producto al cuadrado. ¿Sí? Y sabemos que en el equilibrio ambas velocidades, ¿cómo van a ser? Deberían ser iguales, porque decimos que en el equilibrio siempre la velocidad directa e indirecta, es decir, la formación de degradación de reactivo, la velocidad de formación de producto y viceversa, van a ser iguales. Entonces, si velocidad directa y velocidad indirecta son iguales, nosotros podemos igualar esta parte de la ecuación con esta otra parte de la ecuación. Esa relación a nosotros nos da, fíjense, si nosotros reordenamos
¿sí? Pasamos las concentraciones para un lado y las constantes para el otro, nos queda que la constante directa sobre la constante indirecta es igual a la concentración del producto al cuadrado dividido la concentración del reactivo. Y esto ustedes ya saben que concentración de productos sobre concentración de reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico va a ser igual a una constante de concentración característica de cada ecuación. ¿Sí? Si sabemos los valores de constante directa y constante indirecta, directamente la constante de concentración la podemos obtener a través de esos dos valores. O bien conociendo las concentraciones de los productos y los reactivos en el equilibrio. Bueno, experimentalmente obtuvimos, ¿sí? Esto es dato que le van a dar, que la KD es 2,77 por 10 a la menos 4 y la KI es 5,98 por 10 a la menos 2. Entonces, relacionando eso, obtenemos un valor de constante de equilibrio de 4,63 por 10 a la menos 3. Ese va a ser el valor, entonces, a 50 grados centígrados. ¿Sí? Acuérdense que la constante puede variar de acuerdo a la temperatura, pero esto está medido ahora a 50 grados centígrados. ¿Sí? Va a ser de 4,63 por 10 a la menos 3. Sabiendo esa relación y sabiendo la relación que nosotros obtuvimos a través de la ecuación anterior, en función de los menos 2x y más x, nosotros podemos ahora calcular, ¿sí?, el valor de x. ¿Sí? Como tenemos una sola incógnita que es x, y ahora sí conocemos el valor de la constante de concentración, nosotros podemos plantear ahora una constante de equilibrio. ¿Sí? Fíjense que en función de esta relación, que es la concentración de productos al cuadrado dividido la concentración de reactivos, ¿sí?, reemplazando estos términos en cada uno de estos términos, nos queda 0,05 menos 2x, que es esto de aquí, al cuadrado, dividido x, que es esto de aquí, nos debería dar un valor que es igual a la constante de concentración. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, como nosotros tenemos x como incógnita, pero acá tenemos un cuadrado, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar Bhaskara. Eso ya lo sabrán ustedes por matemática. ¿Sí? Es decir, que a esta ecuación de aquí la tenemos que igualar a 0. ¿Sí? De forma tal que, teniendo estos términos, A, B y C, nosotros podemos reemplazar eso en la ecuación de Bhaskara. ¿Sí? Bueno, acá yo les puse, a ver si me lo... Ahí. Esto es un poco la explicación matemática. Perdón. Esto ya lo deberían saber ustedes, ¿sí? Bueno, pero lo vamos a ver rápidamente. Esta es la relación que yo tengo en la ecuación. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pasamos esta x multiplicando aquí, ¿sí?, nos queda acá. Luego aplicamos el cuadrado de los binomios, ¿sí?, y nos va a quedar este valor por 2ab, ¿sí?, que es esto y esto, más 4x al cuadrado. Y esto va a ser igual a lo que tenemos aquí. ¿Sí? Multiplicando este término me queda menos 0,2x. ¿Sí? Pasamos ahora este término a este otro lado para igualar a 0 y nos queda lo que tenemos aquí en esta ecuación, y lo vamos a reemplazar en la ecuación de Bhaskara. ¿Sí? Entonces de aquí nosotros podemos obtener dos valores, el valor x positivo y el valor x negativo. ¿Sí? El valor x1 negativo nos da este valor. Perdón. Este valor de aquí. Y el valor x positivo nos da este otro valor de aquí. ¿Cuál de los dos sería el correcto? Bueno, no nos queda otra que reemplazar cada uno de estos dos valores, ¿en dónde? Por ejemplo, aquí. Fíjense, si yo pongo acá, reemplazo este x por este valor, 0,03. 2 por 0,03, ¿qué me da? Me da un valor de 0,06. Quiere decir un valor superior en este término al que yo tenía originalmente. Si yo resto 0,05 menos 0,06, ¿qué me va a dar acá? Me va a dar un valor negativo. O sea, desde el punto de vista químico, eso, tener un valor de concentración negativo, no tiene lógica.
Es decir, que este valor debemos descartarlo y utilizar el valor x negativo. ¿Se entiende eso? Se entiende. Bien. Entonces, reemplazando el término, reemplazando x por el valor x negativo, vamos a obtener finalmente que el valor del dióxido de nitrógeno va a ser este y el valor del tetróxido de nitrógeno va a ser este. ¿Sí? Simplemente por reemplazo de las ecuaciones. Fíjense que este valor que era x, fíjense, es el mismo valor que tenemos en el x negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al alcanzar el estado de equilibrio, ¿se va a aclarar o se va a oscurecer el reactor? Dijimos que si ponemos inicialmente dióxido de nitrógeno, que era un color pardo, ¿sí? Al desplazarse esto hacia el lado izquierdo, sí o sí el sistema se tiene que aclarar. ¿Sí? Vamos con una tercera experiencia. En este caso, a diferencia de la experiencia 1 y número 2, en vez de colocar uno de los dos compuestos, vamos a colocar los dos compuestos. En concentración, en este caso, iguales. 0,05 molar de tetróxido y 0,05 molar de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? ¿Va a estar el sistema en equilibrio? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, ustedes cuentan con una herramienta matemática que les permiten a ustedes predecir y comparar ese valor con el valor de la KC. ¿Cuál va a ser ese valor o ese término matemático? Si ustedes recuerdan, QC es la relación que yo tengo, en este caso, entre el dióxido de nitrógeno al cuadrado dividido la concentración del tetróxido de dinitrógeno, pero fuera del equilibrio. Es decir, que si yo reemplazo los términos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener Q. ¿Sí? Es decir, que a este valor, 0,05 molar, lo puedo poner aquí, elevarlo al cuadrado y dividirlo por este otro valor, que es 0,05 molar en el tetróxido de nitrógeno. Eso me va a dar un valor de Q de 0,05. ¿Sí? Acuérdense que Q y K son todos adimensionales. ¿Cómo va a ser este valor de Q en relación al valor de la KC que obtuvimos ya en las experiencias anteriores? Que dijimos era 4,63 por 10 a la menos 3. Fíjense que este valor es mayor a este otro valor. Quiere decir que si este valor es más grande de lo que yo tendría que tener en el equilibrio, ¿qué debería ocurrir con nuestro equilibrio? El equilibrio debería desplazarse hacia dónde. Bueno, nosotros sabemos que como esto es mayor a esto, deberíamos tener fuera del equilibrio un exceso de dióxido de nitrógeno y una falta, un déficit de tetróxido de nitrógeno. Para poder compensar ese exceso de producto y ese déficit de reactivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el sistema se desplace hacia la izquierda. Es decir, debemos degradar parte de esto y formar más tetróxido de nitrógeno. ¿Se entiende eso? Entonces decimos que el sistema evoluciona hacia el lado reactante. ¿Sí? Es decir, que el sistema se tiene que aclarar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nosotros podemos establecer los equilibrios, los valores de equilibrios, mediante fórmulas matemáticas, ecuaciones matemáticas. Dijimos que si yo tengo esta concentración y esta concentración iniciales de tetróxido y de dióxido de nitrógeno, y sabemos que esto se desplaza hacia el lado de reactivos, yo voy a saber que, de nuevo, mediante la misma relación, 2 a 1 o 1 a 2, como esto se va a desplazar hacia reactivos, acá yo tengo que restar 2x y acá tengo que sumar x. ¿Sí? Entonces, planteo nuevamente, reemplazo en la ecuación de la constante de equilibrio los valores correspondientes para obtener nuevamente el valor que habíamos obtenido experimentalmente, que es 4,63 por 10 a la menos 3. De nuevo, tenemos una sola incógnita que es x. Podemos obtenerla mediante la igualación a cero y mediante Bhaskara, obteniendo
valores de X1 y X2. Bueno, acá no lo he hecho, lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Esto después lo van a tener en el PDF cargado en la página del laboratorio, ¿sí? Lo pueden ver. Fíjense de nuevo, tenemos un valor de X1 y X2, y de nuevo lo que hacemos es reemplazar cada uno de los valores acá para ver si tienen sentido químico o no. De nuevo, 0,035 por 2 me da un valor de 0,07, que va a ser mayor a 0,05. Así que esta relación me va a dar un valor negativo, lo cual es imposible, no tiene lógica, ¿sí? Entonces vamos a usar este otro valor, que es el X de raíz negativa. Entonces, reemplazando, obtenemos que finalmente las concentraciones en el equilibrio van a ser de 0,0176 y de 0,0662 molar. Si ustedes ven los valores del equilibrio en la experiencia 1, 2 y 3, fíjense que los valores en el equilibrio son siempre distintos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener siempre igual en el equilibrio? Bueno, la relación entre la concentración de los productos y la relación de la concentración de los reactivos, siempre elevado a sus coeficientes estequiométricos. Lo que nos tiene que dar siempre igual es el valor de Kc, pero no necesariamente los valores de concentración que yo tengo que tener dentro de la ecuación van a ser iguales. Pueden ser siempre variables. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, fíjense, acá hay un gráfico que nos muestra cómo es la evolución del sistema. Nosotros partimos tanto de reactivo como de producto del mismo valor de concentración, 0,05 molar, pero en el caso del reactivo, el tetróxido, va a aumentar, porque dijimos que se desplaza hacia el lado reactivo, mientras que la de producto va a disminuir. Es decir, que el sistema tiende a aclararse.